Textos del Ángel, es un libro inédito, de un impreciso origen. Reúne un total de 1002 textos, y que a su vez, aparecen en otros libros que posee la colección completa de 12 tomos, la cual lleva por título, Libro Cielus Noster, Nuestro Cielo. Este canal transcribe, selecciona y escoge algunos textos, para darlos a conocer. Algunos de ellos, según nuestro parecer y criterio, se han dejado de lado y guardado bajo las 7 llaves del hermetismo, ya que creemos, no sin buenas y fundamentadas razones, que aún la humanidad no está preparada para recibir tan alta cantidad de información y conocimientos, ya que los fuertes egos humanos, así como sus fuertes apegos emocionales y de credo, no le permiten recibir y absorber verdades que bien pudieran provocar todo tipo de trastornos, descontrol, y por sobre todo, un sentimiento de conflicto interno, hasta el punto de la desesperación. La verdad os hará libres, pero siempre y cuando estéis preparados para contemplarla. Hasta las cosas más benignas pueden destruir. No se sabe a ciencia cierta si estos textos fueron escritos, o bien dictados, pero sí sabemos que, por inspiración e iluminación, han sido vertidos, dentro de la corriente silenciosa, para que surque de forma apacible, por las calmas aguas, de la conciencia. Se recomienda al video espectador guardar la suficiente reserva, y destinar un largo tiempo para analizar, y revisar, las veces que sea necesario, su contenido. A la vez que, someter a estudio y análisis todo cuanto se crea digno de ser analizado y estudiado. Recordarles, con el debido respeto, que, este no es un canal de entretenimiento. Es un canal de entrega de conocimientos que comparte información de muy variados y controvertidos temas. Que no está suscrito a culto, religión, secta u organización eclesiástica alguna. No es de nuestro interés conformar una comunidad, ni mucho menos, instaurar un movimiento de pensamiento, o fe. Nuestro único interés es la de compartir información que, aunque cueste mucho creerlo, es hoy difícil de hallar. Manaquel. El ángel y las hermanas de la fraternidad de la sabiduría. Texto número 151. Todos comenzaban a retirarse. Las celebraciones llegaban a su fin. Por sinuosos senderos retomaban el camino a sus hogares, entre medio de árboles añosos, internándose poco a poco por el espeso bosque, se dirigían rumbo a sus aldeas. Solo unas pocas horas atrás, en la negrura de la noche, habían rugido los leños en la gigantesca hoguera, la que ahora languidecía humeante como una fumarola opaca con forma de mancha sobre la tierra. Amadís y sus 6 hermanas se habían quedado atrás y una vez que todos se retiraron se dirigieron al lugar donde se había encendido el fuego. Una vez allí, de pie, formando un círculo en torno a lo que quedaba del gran fogón, el cual aún emanaba un tibio calor, se quedaron en silencio. Esperaron en una profunda meditación. Transcurridos unos instantes, se quedaron completamente solas, en medio del hermoso paraje. La aurora de la mañana se abría lentamente, mientras el canto de las aves avisaba el comienzo de un nuevo día. Cuando el ruido de las carretas, caballos y el suave murmullo de las voces de los aldeanos se había perdido en la lejanía, como si algo mágico las instara, todas irguieron sus cabezas abriendo lentamente sus ojos, se miraron entre todas y respirando profundamente el fresco aire de la mañana. Sonrieron casi imperceptiblemente. Un fuerte viento se arremolinó en torno a ellas e hizo que sus vestiduras flamearan con furia, pero se mantuvieron incólumes sin siquiera alterarse por todo ello cuando, por la fuerza del viento, se atizaron las brasas de la hoguera e hizo que se avivara nuevamente el fuego, una llama de color azul se elevó y brilló resplandeciente, iluminando el rostro de las 7 mujeres. Cuando había logrado una altura casi similar al de un hombre, se mantuvo flameando sin emitir calor alguno. Amadís, alzando sus brazos, en forma dulce y humilde, habló en voz alta. Amadís. Aquí estamos, mágica presencia, esperando a que os manifestéis.
Como si algo sobrenatural las golpease, los ojos de todas sus hermanas fueron vencidos por el cansancio y todas cayeron casi al mismo tiempo al suelo, desvaneciéndose en un sueño apacible y profundo, mientras que Amadís quedó de pie contemplando admirada lo sucedido. No temáis, vuestras hermanas tan solo duermen. Le habló una voz que ella no supo decir de dónde provenía. He venido a hablaros. Maestra. Nunca antes le habían llamado así, nunca antes se le había manifestado una voz tan extraordinariamente clara, nunca antes había presenciado tales sucesos. Entonces, pudo ver con claridad que la llama que resplandecía abandonaba el centro del fogón. Tras un extraño estado de luminiscencia, se transformó en la figura de un ser que ella jamás antes había visto. Tenía forma de hombre, con rasgos que le parecieron extraordinariamente bellos. Vestía un refulgente hábito blanco y tras de sí parecía como si se extendieran dos hermosas y largas alas, como las de un ave. Amadís. Siento que estáis traspasando mi alma, bello ser. Decidme, ¿quién sois? Y sin poder contenerse rompió a llorar. Sus lágrimas se deslizaban por sus mejillas como si se hubieran roto los cántaros de una pasión extraña. No tenía explicación para su llanto, pero sentía que al desborde de sus ojos su corazón se liberaba, con una grata sensación de alivio y felicidad, a la vez que se maravillaba por lo extraordinario de aquella situación. Sin poder lograr tener una explicación a todo ello, se rindió por completo y se dejó mecer tranquila por la gran paz que sentía. Al cabo de unos instantes experimentó, como si su cuerpo ya no pesara, como si sus sentidos hubieran sido transformados y de alguna manera existieran fuera de ella pero sin haber perdido la unión con su ser. Amadís. Decidme, ¿quién sois? Mantenida en ese estado y sin poder resistirse, oyó atenta las palabras de aquel ser, el cual comenzó a hablarle mientras ambos se encontraban suspendidos en aquella misteriosa niebla. No es importante saber quién soy, sino, lo realmente importante es que descubráis quién sois vos, quién verdaderamente sois. Aquietaos, acercad vuestra alma al borde de las palabras y permitíos el que podáis lograr hacer de ella una poderosa fuerza capaz de soportar los embates de vuestro destino, porque sabed que os esperan grandes batallas, que será necesario que afrontéis con sabiduría, mas os aseguro y tened bien presente, que de los cambios de vuestro ser no seréis consciente hasta que no hayáis probado de lo amargo y de lo dulce, de lo que perece y de lo eterno. Sois partícipe de un proceso que se depura en el transcurrir de muchas vidas, y el cual abraza a vuestro verdadero ser y os hace conscientes a través de la información que se despierta en vos y que se manifiesta a través de lo que interpreta vuestra conciencia, haciéndoos entrar en un estado de introspección para que podáis lograr el diálogo interno y así activar las energías que os hablan y enseñan los misterios profundos de la sabiduría infinita. No se os darán lecciones de conducta perfecta, ni se os consagrará un rol definido. El cielo quiere para vos que seáis única y consciente para que, a través de vuestra independencia de pensamiento, os situéis en el centro perfecto de vuestros dominios, donde deberéis velar por vuestros sueños. Sois pilar que sostiene los paradigmas de las causas que conllevan a la obtención de los logros de todo poder y de la voluntad. El destino os ha escogido, a la vez que, haciendo valer vuestra libertad y vuestra propia energía, os habéis rendido a los designios del cielo, sin haber existido un principio que os haya dado comienzo, y sin que exista un final que os dé un término definitivo, ya que lo único definitivo es que sois un ser eterno. Habéis podido ver más allá de lo que otros ven. Os han puesto en medio de los constantes empeños de vuestra alma, ya que es a ella a la que os encontráis sujeta. Se ha dado la orden para que se os entreguen los conocimientos que os permitan conocer la esencia de todo aquello que os impresiona y atrapa, mas tened cuidado de no ir más allá de vuestros descubrimientos, porque si decís o declaráis a viva voz y a los cuatro vientos todo lo que sospecháis, se os quitarán los poderes que obran desde lo desconocido, y si vuestra dilucidación traspasara la frontera de las normas, aquellas que definen y separan lo divino de lo mundano, despojada seréis de toda razón de entendimiento, y os marchitarán y secarán como un bello árbol que ya no recibe el agua de vida, mas sabed que todo cuanto habéis confesado como propio no os pertenece, que todo cuanto oculto aún está a vuestro entender, será entregado a su debido tiempo a través de la certeza de vuestras sospechas.
Mirad los cántaros, ellos salen rebosantes de agua, ellos van cargados con la esencia de la vida, así iréis vos colmada de bendiciones, cuando asumáis vuestro especial rol en este telar maravilloso. No os entreguéis a la incertidumbre, ni prestéis atención a las palabras ignorantes, porque las esferas que os seducen no cavilarán en criticaros y destruiros. Debéis ser consciente de vuestra riqueza interior ahora, cuando ya ha transcurrido un tiempo suficiente, desde que fuerais presentada ante los altares mágicos. Escuchad y poned atención sobre aquello que nadie más os hablará. Venís de un tiempo sin tiempo, puesto que la historia de los hombres es como la arena que barren las olas, no os detengáis en detalles que no os aportan, y si acaso fuese y ocurriera que tales pormenores os interesaran, sabed que vuestra mente no será jamás capaz de contabilizar los granos de arena esparcidos en la playa, ni os fijéis en aquellas causas que provienen desde el misterioso mundo de los egos, ni del fatal imperio de las pasiones desmedidas. Venís transitando, vida tras vida, por un arroyo que corre apaciblemente sobre la tierra y da sustento a quienes necesitan de las verdades de la existencia para sobrevivir, más se perfilan los insondables avatares de los paradigmas humanos que se concentran en el lenguaje equívoco, que no siempre expresa en forma clara lo que verdaderamente siente, y que no es capaz de entender lo que las señales de las estrellas muestran, puesto que, el entendimiento siempre será filtrado por la conciencia y la verdad por la conveniencia. Haced de todo esto vuestro motivo fundamental, y que os enseñe a separar lo que sirve a la vida de los hombres, de lo que los hace padecer. Lo que da vida, de aquello que hiere con herida de muerte. Lo que es afortunado, de aquello que marca como estigma y miseria. Intentad apreciar todo cuanto la verdadera magia os hable y os muestre, puesto que las vicisitudes de cada una de vuestras vidas pueden hacer que os concentréis en aquello que desvíe vuestro camino, entonces escuchad, ya que hablaré de aquello que vuestro ser presiente y sospecha, pero que no sabe de su origen y su sello. Cuando hubo acabado de decir estas palabras, Amadís fue transportada a un espacio oscuro, donde en un confín lejano brillaba una pequeña luz. Todo le parecía familiar, pero a la vez desconcertante, pero oyendo con gran atención las palabras de aquel misterioso ser. La oscuridad existe como una consecuencia pero no como una razón. Si sujetáis con firmeza vuestros pensamientos, veréis que estos se asemejan a un candil encendido que comienza lentamente a disipar las sombras. Todo lo que forjáis con vuestros pensamientos os dan la condición de lo que sois, y si es que os concentráis en ellos, os abrirán la posibilidad de adquirir para vos más conocimiento, más, del conocimiento prohibido, os diré que no es privativo de los seres que elevados se encuentran por sobre los goces de la humana existencia, sino, que es en realidad prohibido para quienes aún no estén en la vibración que lo sintonicen con sus elevadas sentencias. Podéis hablar de conocimiento y solo estaréis hablando de polvo muerto, podéis hablar de conocimiento elevado y solo estaréis hablando de una llama que arde en lo alto, muy lejana y distante. No confundáis vuestra capacidad con vuestro entender, ni vuestra virtud con vuestra humildad, tomad conciencia de que sois vulnerable ante los poderosos avances del destino, mas sois la artífice de vuestro propio avance. Id más allá de los orígenes de los misterios insondables y colocaos frente a frente, de cara al espacio oscuro y vacío, para que lo iluminéis con vuestra luz y sabiduría. ¿Queréis acaso conocer sobre lo oculto? ¿Creéis que una vez llegado cerca de sus fronteras, se os concederán las bendiciones de sus orígenes? Meditad sobre aquello que os arrebata y enardece, todo aquello que devela vuestro espíritu y os eleva la mente, lavando con vuestras lágrimas la pasión de vuestros desvelos. Id en busca del origen lejano que se pierde tras de la frontera de los tiempos, y descubrid las maravillas que esperan a la humanidad en el futuro de sus logros. Los legados de vuestra hermandad viene viajando desde un tiempo lejano y se desborda ante vuestros ojos. Contened por unos momentos la respiración, mientras la voz en vuestro interior grita con furia las palabras de invocación que lograrán reunir las esencias espirituales, las cuales no son más que las esencias de las palabras que existen y resuenan con aquellas otras palabras que no tienen sonido alguno y que se muestran cual arquetipo que ilustra en vuestro inconsciente el origen determinante de la verdadera razón, porque habéis tenido acceso a la sabiduría más antigua que jamás haya existido, la que habita junto a las estrellas y surca magnificente por los cielos.
Es el origen de todo, sees y no sees dentro de esta ciencia antigua, aquella que se pierde en la noche de los tiempos pero que sigue viva, latiendo poderosa a un palmo de vuestro poder, ya que de verdad os digo que al no tener un recuerdo claro y fiable de vuestro verdadero origen y creación, os conformáis con el éxtasis de su fragancia y renunciáis a descorrer el velo que lo envuelve. Siempre ha sido así, vida tras vida, encarnación tras encarnación, maestras de luz sirviendo a la luz, lejos de los credos dogmáticos de la religión, lejos de los conceptos llenos de sentencias y prohibiciones, siempre habéis sido vosotras mismas, siempre habéis sido hermanas en una fraternidad de sabiduría, siempre habéis estado ante la llama viva del fuego del conocimiento, mas ha llegado el momento de que elevéis vuestra conciencia y descubráis la humildad que existe en todo lo desconocido. Habéis sido hombres y mujeres, que vida tras vida habéis profundizado en vuestra búsqueda y hallado una y mil veces las mismas respuestas, aquellas respuestas que afianzáis en vuestro inconsciente y que os señalan y muestran los sucesos que bañan las playas del destino. Habéis ayudado a otros, mas os habéis postergado en pos de un servicio que os deteriora y consume, porque lo que matiza vuestro entender se nubla con los miramientos de la fe, aquella que devendrá en la humanidad y colisionará con las verdades innegables que dan libertad pero que serán ahogadas por la soberbia de los egos sedientos de poder. Y tan lejos como podáis y resquebrajar los miedos de los hombres para que ellos puedan pararse erguidos ante la oscuridad e iluminarla con su propia luz. Ayudad a disipar los falsos espejismos de aquellos que vagan dormidos en medio de sus aflicciones y a todo aquello a lo que ellos dan valor y que no logran sostener por sí solos, ya que moldean con barro sus descubrimientos, barro sacado del pozo de sus fracasos y errores. Enseñadles a los hombres sobre su propia divinidad. Porque habéis sido en otras vidas consagradas, como así también habéis sido admiradas, pero sabed que la ignorancia de los pragmáticos, intelectuales y de pensamientos taxativos os hará mártires y os someterá a escarnios, porque existirán quienes os llamen bruja y no consigan ver que en realidad sois maestras, porque habrán quienes os persigan y os entreguen a las llamas de su ira. Vuestra herencia palpita en vuestros corazones y la sangre que corre por vuestras venas se enciende con vuestras videncias. Sois la energía que se canaliza a través de vuestro ser y os eleva hacia los firmamentos de lo suprasensible. Ya que habrá siempre diversos seres obrando en la luz para distintas conciencias, distintas escuelas de conocimiento, para distintos niveles de vibración, distintas fuentes para un mismo despertar, ya que se entretejen en la escala de los prodigios y el destino y se mezclan en el avance de la luz a través de las sombras, las verdades espirituales que no hacen más que fortalecer al débil, recuperar al caído, ayudar al desposeído y enseñar el camino largo que lleva a la libertad. El legado que vos manifestáis y que obra en conciencia, ya que sois vos esa misma conciencia, no se detendrá jamás, no ha sido puesta allí para que vos usufructuéis de ella y os perdáis en el misterioso espacio sin tiempo, sino, que ha sido puesta como una semilla que debe engendrar un robusto ser, cual frondoso árbol, y propague su descendencia por el universo. Comprended vuestro rol, aquel que os sigue como sombra y refulge en vosotros como luz. No hagáis culto de aquello que se convulsiona segundo a segundo y genera los cambios latentes de la evolución, no hagáis culto de aquello que fue puesto sobre vuestras cabezas y además puesto dentro de vuestros corazones, ya que la daga que corta con doble filo os doblegará ante las fortalezas de las mancias que se muestran ante los ojos que ven y los oídos que escuchan, no vaya a ser que de tanto renegar de vuestra condición, de vuestro linaje, de vuestra estirpe, se os retiren las bendiciones del cielo y quedéis ciega en medio de la total oscuridad de vuestra alma y completamente sorda ante un océano tempestuoso de palabras sin sentido. Porque vendrán quienes intenten mutilar la verdad y convertirla en una verdad lisiada para que pueda ser avasallada a la voluntad de su soberbia y su ambición y así de gastar la piedra donde fueron esculpidos sus misterios, para que nadie pueda leer las palabras de vida, porque habrá un tiempo de oscuridad, un tiempo de tribulación que derramará la sangre de muchos quienes, absortos en sus equivocados y pobres descubrimientos, sucumban ante los escarnios de la maldad, aquella maldad que vendrá disfrazada de falso credo, un tiempo donde todo sea puesto en entredicho, hombre contra hombre, hijos contra padres, hermano contra hermano, hasta que se llene de sangre el pozo de la furia.
Coged vuestras cartas, aquellas que hablan sin palabras y enterradlas bajo el árbol de la higuera, cuando aún no esté dando frutos, hasta que hayan pasado las langostas y dejadlas allí un tiempo más, hasta después del ocaso del culto equivocado. Hijas predilectas de la sabiduría, no hagáis caso de aquellos que tan solo conocen un solo libro, de aquellos que usurpan del derecho de la herencia, ni por aquellos que acechan en las sombras, aquellos que soplan como viento de tormenta. Dormid con vuestras puertas bien cerradas y con vuestros talismanes bien ocultos, para que no os pille la ciega que corta la cabellera y la trenza y magulla con zarpa y fiereza. El destino de los hombres está escrito en los cielos, mas tened siempre presente que los cerdos comerán siempre mirando hacia la tierra. Conservad vuestra magia y prevaleced en ella, alimentadla con vuestros ritos, nutridla con vuestra energía, que si los viejos hombres embisten con sus incongruencias peor hará la ciencia de los hombres que cabalgan sobre un caballo y no ve las patas que los hacen avanzar, ciencia pobre e incompleta que hace burla de todo aquello que no conoce, ya que no logra dar certeza de su existencia, más irónicamente, tras una serie de pasos en mitad de su ceguera, termina por aceptar todo aquello que antes negaba con astucia y se apodera y pavonea como rey y verdugo de todo aquello con lo cual pueda darle arte y argucia, a la vez que riqueza y poder. Conducida la humanidad hacia su destino que, los de la religión déspota y cruel os darán caza fugaz, puesto que el celo de la iniquidad ya se encuentra impresa en las frentes de quienes estén en la lista de los 7 jinetes que se disputarán las cenizas del mundo. Sois ciencia sagrada, sois esferas de luz que advertís las palabras en el firmamento, haced de todo esto vuestro sendero y sosiego, poned énfasis en reafirmar la voluntad ante los materiales cósmicos que escudriñáis mientras, desde arriba, os entregamos las bendiciones que os conduzcan seguras a vuestro destino de compasión. Poseéis una mente divina y obráis en la naturaleza de los cambios, bienvenida seáis a este maravilloso e infinito universo, vuestro universo. Haced de todo esto vuestra propia fuente de poder e id en paz. Amadís abrió sus ojos y se encontró rodeada de sus hermanas, quienes la animaban para que despertara. Ellas también habían tenido, cada cual, un sueño donde aquel ser les había hablado y mostrado distintas verdades y conocimientos. Todas se sintieron confusas pero emocionadas. Era visible en sus rostros la felicidad por tal experiencia. Cuando despertaron el sol ya se encontraba en lo alto, y tanto las llamas, como el candor del fogón, se habían consumido por completo, pero al mirar con detenimiento en el centro de la hoguera, pudieron percatarse que había salido un pequeño brote, lo cual, a toda luz, era del todo impensable y del todo imposible, ya que con el calor del fuego se había quemado toda la hierba sobre y alrededor, pero tras un breve lapso de tiempo, se dieron cuenta de que aquello había sido un obsequio y la muestra palpable de que lo ocurrido no había sido tan solo un sueño. Todas se maravillaron por lo sucedido. La hermana más joven preguntó, ¿cómo dijo que se llamaba? Pero ninguna pudo contestar, hasta que una de ellas exclamó, yo solo recuerdo haberle escuchado decir que él era un ángel. Manaquel.